Policía se burla de una joven latina, la aplasta, la humilla y la llama nadie, pero se congela cuando ella muestra su placa federal y termina yendo directo a la cárcel. El golpe seco del mazo cortó el aire como una sentencia, y el silencio se volvió una cuerda alrededor del cuello de todos. Aitana Morales tenía apenas 19 años, demasiado joven para cargar con un expediente, demasiado joven para aprender de golpe cómo suena el desprecio cuando se viste de autoridad. Sus manos estaban quietas, pero por dentro le ardía el pecho, no por miedo, sino por la injusticia cruda, descarada, expuesta como una herida. La risa llegó primero, una risa áspera, satisfecha, como si lo que estaba pasando fuera un espectáculo. Venía de Damián Kruger, el policía que la había empujado hasta allí con la misma indiferencia con la que se aparta basura del camino. Él no la veía como una chica, no la veía como una persona, la veía como un objetivo fácil. «Mírenla», soltó, alzando la voz para que todos lo oyeran. Siempre igual, se creen intocables. Un murmullo se ahogó en la garganta de alguien. Una mujer en la segunda fila apretó su bolso contra el pecho. Un hombre bajó la mirada como si no querer ver pudiera limpiar lo que estaba escuchando. Damián olió ese silencio como permiso y lo disfrutó. Se inclinó apenas hacia Aitana, invadiendo su espacio con esa presencia agresiva que no pide, ordena. Sus ojos, fríos, cargaban un odio viejo, aprendido y repetido con orgullo. Entonces, con una sonrisa torcida, dejó caer la frase como una bofetada pública. «Aquí tu palabra no vale nada, latina. ¿Entiendes?» Aitana no se encogió, no suplicó, no lloró, solo respiró hondo y giró lentamente la cabeza para mirarlo de frente. Su calma no era normal, era una calma que inquietaba, como el mar justo antes de la tormenta. Y en voz baja, casi como un susurro que parecía perdido en el aire, Aitana dijo algo que hizo que la sonrisa de Damián se quebrara por primera vez, como si acabara de sentir que el suelo bajo sus botas ya no era seguro. El golpe del mazo volvió a retumbar, y la sala entera pareció encogerse. Aitana Morales, con 19 años recién cumplidos, sintió como el aire se espesaba alrededor de su garganta, no por falta de oxígeno, sino por la mirada de todos, curiosos, testigos, funcionarios, gente que fingía no estar mirando mientras lo miraba todo. Damián Kruger se movió como si el espacio le perteneciera. No necesitaba gritar para dominar. Aún así, alzó la voz, saboreando cada sílaba, como quien enseña una lección a golpes. «Ustedes vienen a este país y creen que pueden hacer lo que quieren». Alguien dejó escapar un «no» casi inaudible. Otra persona apretó los labios, rígida, como si tuviera miedo de que el simple hecho de respirar la delatara. Aitana percibió ese miedo ajeno y, por un instante, le dolió más que la acusación, porque no era solo contra ella, era contra todos los que tenían el mismo acento en la sangre, el mismo apellido en la boca de otros. Damián se inclinó, invadiendo su silencio. «Di la verdad», susurró, pero bastante alto para que se oyera. «Confiesa y tal vez te dejo ir». Aitana no respondió, no porque no pudiera, sino porque entendió que no importaba lo que dijera. Él ya había decidido quién era ella. Un estorbo, una mentira con rostro, un número fácil para su orgullo. La autoridad al frente pidió orden. Damián sonrió como quien recibe un premio. Entonces sacó un papel y lo agitó con desprecio. «Miren esto, dice que es inocente. ¡Qué conveniente!». Un murmullo recorrió las filas, mezcla de indignación y resignación. Una pluma raspó el papel en algún lugar, insistente, como un insecto atrapado. Al fondo, alguien movió una silla y el chirrido sonó demasiado fuerte, como si el lugar amplificara cada gesto de cobardía. Aitana sintió ojos clavados en su nuca. Algunos pedían que se callara, otros rogaban que resistiera. Y entre esos dos mundos, ella eligió el único que no la traicionaba. El aire mismo esperaba una palabra para estallar ahora. Aitana tragó saliva y recordó la noche anterior. El empujón, la mano de Damián cerrándose sobre su brazo, el insulto que le quemó la piel sin tocarla. Recordó también la promesa que se hizo a sí misma, en voz baja, en un baño frío. «No me van a quebrar». Y justo cuando todos esperaban que se derrumbara, Aitana levantó la mirada y habló, clara, sin temblor. «Yo también tengo pruebas, pero usted no está listo para verlas».
La sonrisa de Damián se congeló, y en ese segundo el silencio cambió de dueño. La frase de Aitana quedó suspendida como una chispa sobre gasolina. Durante un instante nadie se movió, ni siquiera los que habían estado murmurando. Damián Kruger ladeó la cabeza, ofendido, como si una chica de 19 años no tuviera derecho a desafiarlo en un lugar donde él se sentía rey. ¿Pruebas?, repitió, despacio, degustando el sarcasmo. Lo único que tú tienes es suerte de que yo esté de buen humor. Una risa nerviosa se escapó en algún rincón, rápida, culpable, y murió de inmediato cuando el ambiente se endureció. Aitana notó cómo varias personas enderezaban la espalda, como si por fin alguien hubiera encendido una lámpara en una habitación llena de miedo. Pero Damián no lo vio así. Él solo vio amenaza, y la amenaza para alguien como él se aplasta. Se acercó un paso más, con esa voz que no pide permiso. Mírame cuando te hablo. Aprende donde estás parada. Aquí mando yo. Aitana no bajó los ojos, no levantó la voz. Fue peor. Sostuvo la calma, esa calma que le quitaba a Damián lo único que le daba placer, la reacción. Él necesitaba lágrimas, tartamudeos, disculpas. Necesitaba verla pequeña, y ella estaba haciendo lo impensable. Estaba resistiendo sin ruido. Aitana juntó las manos sobre la mesa y habló como si cada palabra estuviera medida. Usted quiere que yo confiese algo que no hice. Y quiere que todos lo acepten porque usted trae uniforme y yo traigo apellido latino. El murmullo volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era resignación, era rabia contenida. Una mujer dejó escapar un «eso es», casi sin querer. Un hombre chistó para callarla, pero no sonó a amenaza, sonó a pánico. Damián abrió los labios para cortar el aire con otro insulto, pero antes de que pudiera, Aitana continuó, más firme. Anoche me detuvo sin motivo, me insultó, me empujó, y ahora pretende que yo diga lo que a usted le conviene. Damián golpeó la mesa con la palma. ¡Mentira! El golpe retumbó y varias cabezas se giraron. La autoridad al frente pidió orden, pero la tensión ya estaba viva. Damián estaba perdiendo el control y lo sabía. Se le notaba en el modo en que apretó la mandíbula, en cómo buscó aliados con la mirada, como si el lugar debiera aplaudirle por existir. «Te voy a hacer una pregunta», escupió. «¿Quién te crees que eres?» Aitana respiró una vez, lenta, y entonces, con una serenidad que heló la sangre de algunos, respondió. «Soy alguien que aprendió a grabar cuando la verdad no tiene testigos». Hubo un silencio brutal, pesado, como si todos hubieran entendido al mismo tiempo lo que esa frase significaba. Damián parpadeó, y por primera vez, su voz sonó más baja, más filosa. «¿Grabaste? ¿Qué?» Aitana no contestó de inmediato. Metió la mano en su bolso con un movimiento simple, sin prisa, y sacó su teléfono. La pantalla se encendió, y Damián, de pronto, dejó de sonreír. El brillo de la pantalla pareció iluminar algo más que un aparato. Iluminó la duda. Aitana sostuvo el teléfono sin levantarlo demasiado, como si entendiera que la verdad no necesita teatralidad, solo necesita existir. El murmullo se apagó otra vez, pero esta vez no por miedo, por atención. Damián Kruger extendió la mano, impulsivo, como si pudiera arrancarle el control con un gesto. «Dámelo, ahora». Aitana retiró el teléfono apenas unos centímetros, lo justo para marcar un límite. No, esa sola palabra cayó como una bofetada, y fue suficiente para que varias miradas se clavaran en Damián con un filo nuevo. Él lo sintió. Se le notó en la forma en que tragó saliva, en cómo intentó recomponer su rostro, pegando de nuevo la sonrisa como quien pega un cartel roto. «¿No?» Se rió, pero la risa ya no sonaba segura. «Escúchame, niña. Aquí no estás en tu barrio. Aquí no te van a salvar tus trucos». La palabra «niña» fue un dardo. Quiso reducirla, volverla insignificante. Y luego remató, en voz alta para que lo escucharan todos. «Estos son los problemas con ustedes. Mienten con una cara limpia y esperan que les crean por lástima». Un hombre en la tercera fila apretó los puños. Una señora negó con la cabeza, lenta, indignada. Dos personas se miraron como si estuvieran decidiendo si era más peligroso hablar o callar. Aitana levantó el teléfono un poco más, sin temblar. «Usted puede decir lo que quiera, pero yo no vine a pedir lástima. Vine a decir la verdad». Damián soltó una carcajada corta y golpeó la mesa con el dedo índice, marcando cada palabra como un martillo. «¿Y quién va a creerte a ti? ¿Quién?»
Ellos, señaló al público, o los que escriben y firman aquí. Tú eres nadie. Aitana sintió que esa frase no era solo para ella, era para su madre, para su abuela, para los que agachan la cabeza en la fila del trabajo, para los que se tragan el acento para no incomodar. La rabia le subió a la garganta, pero no la dejó salir en forma de grito. La convirtió en claridad. Me detuvo sin motivo. Me insultó por ser latina. Me amenazó. Y después intentó que yo firmara una declaración falsa. Damián se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. Eso no pasó. Aitana tocó la pantalla, y el gesto fue tan pequeño que resultó brutal, como apretar un interruptor en una habitación a oscuras. Si no pasó, ¿por qué se puso nervioso cuando dije «grabación»? El aire se partió en dos. La autoridad al frente pidió silencio, pero ya era tarde. El silencio ya no era obediencia, era expectativa. Damián miró alrededor, buscando respaldo, y no lo encontró en todas las caras. Solo encontró algo peor. Gente que empezaba a creerle a ella. Eso puede estar editado. Soltó, rápido agarrándose a la primera excusa. Ustedes manipulan cosas. Siempre lo hacen. Al decir ustedes, escupió su odio sin darse cuenta. Varias cabezas se levantaron. Alguien dejó escapar un suspiro largo como de cansancio antiguo. Aitana bajó el teléfono y habló despacio, con una firmeza que dolía. No está editado. Y no es lo único. Damián tragó saliva. Sus ojos fueron al teléfono como si fuera un arma apuntándole al orgullo. Y entonces, con voz más baja, casi suplicando sin admitirlo, dijo: ¿Qué más tienes? Aitana lo miró como si lo viera por primera vez, y pulsó reproducir. En la pantalla apareció el primer segundo de audio, y antes de que sonara la primera palabra, Damián levantó la mano desesperado, como si quisiera detener el tiempo. ¡No! La voz de Damián Kruger salió más fuerte de lo que él pretendía, como si el instinto lo hubiera traicionado antes que la razón. El sonido de su propia desesperación rebotó en las paredes y le devolvió una imagen que odiaba, la de un hombre perdiendo el control. Varias personas se removieron en sus asientos. Una tos se ahogó. Una pluma dejó de escribir. Hasta la respiración de Aitana Morales pareció escucharse con nitidez, lenta, firme, como un metrónomo marcando el final de una mentira. La autoridad al frente pidió calma, pero la calma ya no existía. Había algo más poderoso que el orden, la anticipación. Aitana no soltó el teléfono. No lo alzó como un trofeo. Solo lo sostuvo con esa serenidad que volvía loco a Damián, porque no podía romperla con gritos. Lo miró un segundo y en su voz no hubo triunfo, solo certeza. Usted mismo dijo que yo era nadie. Entonces no debería importarle lo que se escuche. Damián apretó la mandíbula. Sus ojos recorrieron la sala como un animal buscando salida. Y, al no encontrarla, intentó recuperar la narrativa con la herramienta que siempre le había funcionado: la intimidación. A ti te conviene apagar eso, dijo bajando el tono, afilándolo. No sabes con quién te metes. Un murmullo áspero se levantó, como una ola contenida. Una mujer susurró: déjala. Y el susurro se convirtió en una chispa. Otros lo repitieron con la mirada. Damián lo notó, y esa sensación de perder el dominio lo hizo más peligroso. Aquí no van a venir a jugar con mi nombre, escupió, golpeando la mesa otra vez. Yo he servido a este país más que cualquiera de ustedes. La palabra ustedes volvió a salir, cruda. No señaló a Aitana solamente. Señaló a los apellidos, a los acentos, a las historias. Y por primera vez, la sala no lo tragó en silencio. ¡Basta!, soltó alguien desde el público, una voz masculina quebrada por la rabia. ¡Déjenla hablar! El golpe de esa intervención fue inmediato. Damián giró la cabeza como un perro que detecta un ruido. Pero la autoridad al frente exigió orden. Sin embargo, incluso ese llamado sonó distinto, porque ya no se trataba de ordenar a Aitana. Se trataba de contener el incendio que Damián había encendido con su odio. Aitana tocó la pantalla de nuevo. El audio empezó. Primero, el ruido de una calle. Luego, la voz de Damián, clara, sin filtros, sin testigos que lo protegieran. Y entonces, las palabras que helaron la sangre de varios. A los latinos hay que quebrarlos rápido. Si no, se te suben encima. Un silencio brutal cayó como un telón. No fue un silencio vacío. Fue un silencio lleno de vergüenza, de furia,
de incredulidad. Alguien se llevó la mano a la boca. Otra persona negó con la cabeza como si no quisiera aceptar que lo escuchó tan nítido. Damián intentó hablar, pero la voz no le salió. Sus labios se movieron sin sonido, como si el cuerpo no le obedeciera. Y cuando por fin logró emitir un murmullo, fue una excusa desesperada. Eso no prueba nada. Eso puede ser de otro momento. Aitana no lo atacó. Simplemente lo dejó hundirse en sus propias palabras y con la misma calma deslizó el dedo para avanzar unos segundos. Hay más. En el audio, la voz de Damián volvió, todavía más cercana, y esta vez dijo un nombre, el nombre de Aitana. Y cuando lo pronunció, con desprecio y amenaza, la sala entera sintió que lo peor todavía estaba por escucharse. La voz de Damián en el audio pronunció Aitana, como si fuera una cosa, no una persona. Y luego llegó la frase que partió el ambiente en dos. Si no firmas, te hago desaparecer entre papeles. Nadie va a mover un dedo por ti. Un jadeo colectivo recorrió las filas. No fue un sonido grande, fue peor. Fue un sonido humano, involuntario, como cuando el cuerpo reacciona antes que la mente. Aitana sintió que, por primera vez, el lugar la escuchaba de verdad. Ya no era la acusada. Era una chica de 19 años a la que un hombre con poder había intentado borrar. Damián se levantó de golpe. La silla chilló contra el suelo. Y ese chirrido sonó como alarma. «¡Eso es una trampa!», gritó. «Esa grabación es ilegal». La autoridad al frente exigió calma, pero Damián ya estaba fuera de sí. Señaló el teléfono como si fuera un arma apuntándole al pecho. «Ella lo planeó. Lo hacen todo el tiempo. Manipulan, mienten, provocan». Al decirlo, no solo se defendía, se delataba, porque hablaba como quien lleva años justificándose en privado. Aitana no reaccionó con ira, solo levantó ligeramente el mentón. «Usted me lo dijo anoche, ¿recuerda? Nadie va a mover un dedo por ti». Hizo una pausa cortante, pero se equivocó. El público se removió como una marea. Había miradas que antes evitaban el conflicto y ahora buscaban justicia. Había cabezas asintiendo, lentamente, como si se estuvieran perdonando por haber callado tantas veces en otras historias parecidas. Damián intentó recuperar el control a la fuerza, caminando un paso hacia Aitana, invadiendo otra vez. «Apágalo. Última advertencia. Fue un error, porque esa amenaza sonó exactamente igual que la del audio. Y todos lo notaron, incluso los que querían no notarlo». Aitana deslizó el dedo y puso otro fragmento. La voz de Damián volvió, más agresiva, más cruda. «Te voy a enseñar a respetar. Aquí mando yo, y a ti nadie te va a creer». Un murmullo de indignación estalló, ya sin pudor. Alguien dijo, «Dios mío». Y no sonó a exageración, sonó a duelo. Otra voz, temblorosa, soltó, «Eso es abuso». Y esa palabra, abuso, se quedó flotando, enorme, imposible de ignorar. Damián abrió la boca para gritar otra vez, pero se quedó sin aire cuando Aitana hizo algo inesperado. Bajó el volumen. Silencio. Y en ese silencio, habló ella, mirando al frente sin mirar a Damián. «No vine solo con un audio, vine con una cadena completa. Hora, lugar, informes y algo más que él no sabe que existe». Damián parpadeó, y por primera vez su voz salió rota, demasiado humana para un hombre que se creía invencible. ¿Qué más?» Aitana no respondió con palabras, solo tocó la pantalla y mostró un archivo con un nombre específico, un nombre que hizo que Damián se quedara inmóvil, como si alguien le hubiera susurrado al oído su propio final. El archivo en la pantalla no era un video cualquiera, no era un clip para redes, ni una amenaza vacía. Era un reporte con sello digital, fecha, hora y un título que parecía inocente, hasta que lo leías completo. Aitana lo giró apenas, lo suficiente para que más de una persona alcanzara a distinguir las primeras palabras. Bastó eso para que un susurro atravesara las filas como una corriente fría. Damián Kruger se quedó rígido. Sus ojos se clavaron en el teléfono con una mezcla de ira y pánico, como si ese rectángulo de vidrio acabara de abrirle un agujero bajo los pies. Intentó disimular, pero el cuerpo lo traicionó. Apretó las manos, tensó el cuello, y la vena de la sien le palpitó como un tambor. Eso no significa nada», dijo, rápido, demasiado rápido. «Cualquiera puede escribir un archivo y ponerle un nombre». Aitana no discutió. No necesitaba.
Se limitó a deslizar el dedo y mostrar la siguiente página. Un registro de llamadas, luego otra, un listado de incidentes, y después, un correo reenviado con una cadena larga, llena de firmas, horarios y confirmaciones. El ambiente cambió otra vez. Ya no era curiosidad, era una sospecha que empezaba a encajar pieza por pieza. Varias caras se endurecieron. Un hombre mayor, con ojos cansados, se inclinó hacia adelante como si quisiera ver mejor, como si de pronto recordara algo que había intentado olvidar. Damián levantó la voz, buscando aplastar ese nuevo equilibrio antes de que se consolidara. No les crean, esto es un montaje. Ella está intentando ensuciar mi nombre porque la atrapamos. Aitana lo miró, tranquila, y con esa calma lo obligó a oírse a sí mismo. La atrapamos, repitió ella despacio. ¿A quién incluye cuando dice la atrapamos, Damián? La pregunta fue como una aguja. No dolía por el volumen, dolía por la precisión. Damián parpadeó. Se corrigió demasiado tarde. A mi equipo. A los oficiales que trabajan conmigo. Un par de personas intercambiaron miradas. Una mujer negó con la cabeza, casi con tristeza, como si acabara de confirmar algo que intuía desde hace años. El murmullo creció, pesado, indignado, y alguien susurró una frase que se volvió contagiosa. No está sola. Damián lo oyó, y su rostro cambió. Ya no era superioridad, era la rabia de quien siente que le quitan el control delante de testigos. Mira, niña, escupió de nuevo niña, como si fuera un collar que pudiera apretarle el cuello. Tú no entiendes cómo funciona el mundo. No sabes con quién te estás enfrentando. Aitana respiró hondo. Su voz salió baja, pero cada palabra parecía empujar el aire. Eso es lo que usted cree, que porque tengo 19 años, soy fácil de romper. Se hizo un silencio raro, como si la sala estuviera conteniendo el aliento. Aitana no apartó la mirada, y entonces soltó la frase que cambió el peso del lugar. Yo no grabé para vengarme. Grabé porque sabía que usted iba a intentar repetirlo. Y porque alguien me enseñó a hacerlo. Damián frunció el ceño. ¿Quién? Aitana miró hacia un lado, como buscando a alguien entre las filas, y varias cabezas giraron con ella, siguiendo su mirada, hasta que, en una esquina, una persona se puso de pie lentamente. Y en el instante en que esa figura quedó visible, el color abandonó el rostro de Damián. La persona que se levantó no lo hizo con prisa, sino con la gravedad de quien carga años en la espalda y verdades en el pecho. Era un hombre de mediana edad, traje sencillo, manos firmes. No necesitó alzar la voz para llenar el espacio. Bastó con su presencia. Sus ojos estaban fijos en Damián Kruger, y no había duda en ellos, solo una calma dura, disciplinada. «Mi nombre es Esteban Ledesma», dijo, y el apellido cayó con peso. «Y sé exactamente quién es usted». Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga. Algunos no entendían todavía, otros lo intuyeron y se tensaron. Damián abrió la boca, pero su lengua pareció tropezar con su propio orgullo. «¿Y este quién es?», intentó burlarse, pero la voz le salió quebrada. Esteban no se inmutó. Sacó una carpeta delgada y la sostuvo como si fuera un espejo. «Soy quien recibió 3 denuncias previas contra usted». 3. Hizo una pausa. «Y soy quien fue obligado a archivarlas». El silencio se volvió denso, como si el aire tuviera arena. Una mujer se llevó la mano al pecho. Un hombre dejó escapar un «no puede ser» en un susurro. Aitana no miró a Esteban con sorpresa. Lo miró con gratitud silenciosa, como quien por fin ve llegar a alguien que prometió no fallar. Damián dio un paso atrás sin darse cuenta. «Eso es mentira», espetó, recuperando la agresividad como un escudo. «Yo no tengo denuncias, yo tengo condecoraciones». Esteban inclinó apenas la cabeza como quien ya escuchó esa canción 1000 veces. «Las condecoraciones no borran los abusos». Abrió la carpeta. «Aquí están los números de caso, las fechas, los nombres. Y aquí», levantó una hoja, «está la firma de quien ordenó que todo quedara enterrado». La autoridad al frente se removió, incómoda, como si alguien hubiera encendido una luz en un rincón que preferían oscuro. El público murmuró más fuerte, indignado, y por primera vez el miedo se rompió en pedazos. Damián apuntó con el dedo, temblando de rabia. «Ustedes están confabulados. Esto es un circo». Aitana habló entonces, suave, pero afilada. «No es un circo, Damián. Es el resultado de años de gente callando.
hasta que un día una chica de 19 años decidió no hacerlo. Damián se giró hacia ella con el rostro rojo, como si la odiara por existir. Tú no tienes idea de lo que acabas de provocar. Aitana lo miró de frente. Sí la tengo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. No mostró otra grabación, no mostró un video, no mostró una foto. En lugar de eso, abrió su bolso y sacó una placa. No la levantó como quien presume. La puso sobre la mesa, con un sonido metálico pequeño. Pero ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. Damián parpadeó. La mirada se le clavó en el metal. Su boca se abrió apenas, como si el cuerpo intentara negar lo que los ojos confirmaban. Aitana Morales, 19 años. Y una placa oficial. El público contuvo el aliento. Damián susurró casi sin voz. Eso, no. Aitana se inclinó un poco, y por primera vez su tono fue un cuchillo. Ahora dígales otra vez que soy nadie. El metal sobre la mesa parecía tener vida propia. No brillaba por lujo, brillaba por autoridad. Y el efecto fue inmediato. El aire se volvió más frío, las miradas más filosas, los corazones más rápidos. Damián Kruger se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Eso es falso, balbuceó al fin, aferrándose a la última cuerda. Aitana Morales no sonrió, no disfrutó, solo dejó que el silencio hiciera el trabajo. Deslizó la placa apenas, para que quedara bien visible. El número, el sello, la identificación, todo estaba ahí, demasiado real para ser un truco. Esteban Ledesma habló con voz grave. No es falsa. Yo mismo verifiqué la credencial esta mañana. Damián giró la cabeza hacia Esteban con furia, pero esa furia ya no intimidaba. Se veía desesperada, se veía pequeña. Aitana levantó la vista y habló despacio, como si cada palabra le pesara por lo que significaba. Usted me eligió porque pensó que era fácil, porque tenía 19 años, porque mi apellido le daba asco, porque creyó que nadie iba a salir en mi defensa. Hizo una pausa. Pero yo no estaba sola. El público se agitó. Un hombre al fondo murmuró, lo sabía. Y alguien más respondió. Por fin. Había rabia, sí, pero también algo más profundo. Alivio. Como si la gente estuviera viendo caer una pared que siempre estuvo ahí y nadie se atrevía a empujar. Damián respiró rápido, mirando alrededor, buscando un agujero para escapar. Y cuando no lo encontró, intentó lo único que le quedaba: atacar el hecho, no el crimen. ¿Una placa a los 19? Se burló, intentando recuperar el tono autoritario. ¿Qué eres? ¿Una niña jugando a ser grande? Aitana apretó la mandíbula. Su voz no subió. Su voz bajó. Y eso lo hizo más peligroso. Soy agente federal en entrenamiento. Lo dijo sin drama, como quien dice su nombre. Y estaba autorizada a participar en una operación de integridad interna. Por eso grabé. Por eso documenté. Por eso dejé que usted hiciera exactamente lo que siempre hace. Un murmullo de impacto atravesó el lugar. La palabra operación cayó como una bomba lenta. La gente empezó a entender. No era solo un caso, no era solo Aitana. Era una red, era un patrón. Era una trampa que Damián había pisado con sus propias botas. Damián tragó saliva. Eso no existe. Estás inventando. Esteban dio un paso adelante y mostró otra hoja. Existe y está registrada, con número de autorización y supervisión. Miró al frente y con la advertencia de que el oficial Kruger representaba un riesgo. Damián se quedó helado. La autoridad al frente pidió el documento con un gesto seco. Varias personas inclinaron el cuello para ver, como si la tinta pudiera confirmar lo que ya estaba confirmado en el aire, que el poder se estaba invirtiendo. Aitana puso la palma sobre la placa, no para esconderla, sino como quien afirma una decisión. Usted no está aquí para acusarme, Damián. Usted está aquí porque se incriminó solo. Damián soltó una risa breve, hueca, casi llorosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Arrestarme tú? Intentó provocar. Aitana no respondió con orgullo. Respondió con algo peor para él: certeza. No, miró hacia la entrada. Yo solo tenía que traerlo hasta este momento. Y justo entonces, la puerta del fondo se abrió. No de golpe, se abrió con control. Y el sonido de pasos firmes entrando hizo que más de una persona sintiera que el verdadero juicio acababa de comenzar. Los pasos no fueron muchos, pero cada uno sonó como un sello sobre piedra. Dos agentes entraron sin prisa,
con carpetas en la mano y miradas que no buscaban permiso. Detrás de ellos venía una mujer de cabello recogido y expresión impenetrable, como si ya hubiera leído todas las mentiras posibles y ninguna le sorprendiera. Damián Kruger se enderezó, intentando recuperar el porte, como si todavía pudiera ordenar el mundo con la mandíbula apretada. «¿Qué es esto?», escupió. «¿Quién los llamó?». La mujer no respondió a la provocación. Solo mostró una credencial a la distancia suficiente para no convertirla en espectáculo. Y su voz fue tan fría que parecía cortar el aire. «Alina Figueroa, Unidad de Asuntos Internos Federal». El murmullo se apagó como si alguien hubiera apagado una luz. Aitana sintió un latido fuerte en las sienes, no de miedo, sino de certeza. El plan estaba llegando a su punto exacto. Esteban Ledesma dio un paso lateral, cediendo el centro, como quien entrega el timón a quien viene a terminar la tormenta. Alina miró la placa de Aitana sobre la mesa y luego la miró a ella. «Agente en entrenamiento Morales», dijo, pronunciando el apellido con respeto, no con desprecio. «Buen trabajo manteniendo la cadena de custodia». Damián abrió los ojos, y por primera vez en toda la historia su rostro mostró algo parecido al terror. «Cadena de...», balbuceó. «No, esto es ridículo. Yo soy el que acusa aquí». Alina se giró hacia él sin levantar la voz. «Usted no acusa nada en este momento, oficial Kruger. En este momento, usted responde». La palabra «responde» no fue una amenaza, fue un cambio de universo. El público lo sintió. Se notó en los hombros que se relajaron, en la gente que por fin se permitió respirar. Una mujer dejó caer una lágrima sin darse cuenta. Un hombre al fondo apretó los labios como si estuviera masticando años de impotencia. Damián soltó una risa falsa, desesperada. ¿Van a creerle a una niña antes que a mí? ¿Van a destruir mi carrera por un audio? Aitana sostuvo la mirada de Alina y habló con serenidad. «No es un audio. Hay registros, fechas, mensajes, testimonios previos y el patrón completo». Alina asintió apenas, como si esa palabra «patrón» fuera el punto clave. «Tenemos más que eso», añadió, abriendo una carpeta. «Y hoy no es el primer día que escuchamos su nombre». Damián tragó saliva. Su mano buscó inconscientemente su cinturón, ese gesto automático de quien se siente poderoso, pero se detuvo al notar que todos lo estaban mirando. Ya no con miedo, con juicio. Alina hizo una seña a uno de los agentes. El agente sacó una hoja y la colocó sobre la mesa con una precisión quirúrgica. «Orden de detención preventiva», dijo Alina, «basada en obstrucción, amenazas y abuso de autoridad, y una investigación ampliada por discriminación y conducta sistemática». Damián se quedó rígido. Luego explotó, rojo de ira. «Esto es una persecución. A mí me quieren callar porque digo la verdad sobre esa gente». La frase «esa gente» salió con su odio entero, sin máscara, y fue justo ahí, en ese instante, cuando varios del público reaccionaron con un sonido que no era aplauso ni grito. Era un rechazo colectivo, un no que se sentía en la piel. Aitana no se movió, solo habló, con voz baja. «Gracias, Damián. Acaba de hacerlo otra vez». Damián se giró hacia ella, y por un segundo sus ojos parecieron prometer venganza. «Te voy a encontrar», susurró. «No importa dónde te escondas». Alina lo oyó, y esa amenaza, dicha ahí, frente a todos, fue el último clavo. «Queda registrado», dijo Alina sin emoción. «Y ahora, póngase de pie». El agente se acercó un paso. Damián dudó, y en esa duda, en ese segundo suspendido, Aitana comprendió que el hombre que la humilló estaba a punto de hacer algo impredecible, algo que podía romperlo todo. Damián Kruger miró la salida como si fuera una puerta a otro mundo. Sus ojos iban y venían entre los agentes, el público y Aitana, calculando, midiendo, buscando el hueco donde todavía pudiera imponerse. La tensión era tan espesa que un simple carraspeo sonó como un trueno. «Póngase de pie», repitió el agente, más cerca. Damián apretó los dientes y de pronto su cuerpo se movió, pero no hacia arriba. Se movió hacia adelante, como un animal acorralado que decide morder antes de caer. Su mano se lanzó hacia la mesa, hacia la placa, hacia el teléfono, hacia cualquier cosa que pudiera destruir. «¡No!», gritó alguien. Aitana reaccionó en el mismo instante, no con pánico, con entrenamiento.
Con una rapidez que no parecía posible en una chica de 19 años, cubrió el teléfono con el antebrazo y empujó la placa hacia el lado contrario, alejándola de él. El movimiento fue corto, preciso. Damián alcanzó a rozar el borde del aparato, pero el agente ya estaba encima. Le sujetó la muñeca con firmeza y lo torció apenas, lo suficiente para detenerlo sin espectáculo. Damián soltó un gemido de furia. ¡Suéltenme! ¡No pueden tocarme así! Alina Figueroa dio un paso al frente, y su voz fue un hielo. Acaba de intentar destruir evidencia, frente a testigos. ¿De verdad quiere seguir sumando cargos? Damián respiraba como si se estuviera ahogando en su propio orgullo. Miró a Aitana con odio puro. Tú me tendiste una trampa. Aitana lo miró sin temblor, y por primera vez dejó que su emoción se colara, pequeña, controlada, pero real. No, usted se tendió la trampa solo. Yo solo me negué a ser otra víctima silenciosa. El público reaccionó con un murmullo que sonó a aprobación, a alivio, a justicia recién nacida. Una mujer lloró abiertamente. Un hombre susurró, «Por fin alguien». Damián giró la cabeza hacia el público y gritó, desesperado, «¡No la aplaudan! ¡No saben quién es! ¡Es una mentirosa!». Alina no apartó los ojos de él. «La que está documentada aquí no es ella. Es usted». Los agentes lo colocaron de pie. Damián forcejeó apenas, pero ya no había fuerza en su rabia, solo impotencia. En su rostro apareció algo parecido al pánico cuando vio que Alina sacaba un dispositivo y lo encendía. Una cámara oficial, apuntando directo hacia él. «Procedimiento estándar», dijo ella. «Todo queda registrado». La palabra registrado cayó como una losa. Damián se quedó quieto un segundo, como si entendiera que su mundo se estaba cerrando. Aitana recogió su placa con cuidado. El metal estaba frío, pero en su mano pesaba como una historia completa. Miró a Esteban Ledesma, que asintió con un orgullo silencioso. «¿Estás bien?», murmuró él. Aitana iba a decir sí, por costumbre, por supervivencia, pero la verdad era otra. La verdad era que estaba entera, y al mismo tiempo estaba temblando por dentro, porque la valentía no apaga el dolor, solo lo atraviesa. «Estoy lista», susurró. Alina se volvió hacia ella, bajando el tono por primera vez. «Esto no termina aquí, Aitana. Lo que abriste hoy puede ser más grande de lo que imaginas». Aitana sintió un escalofrío, porque en esa frase había una advertencia, un mapa hacia algo oscuro. Y entonces, Alina abrió la carpeta y deslizó una fotografía sobre la mesa. «Antes de llevarlo, necesito que veas esto». Aitana inclinó la mirada, y cuando reconoció el rostro de la foto, su sangre se enfrió. El rostro de la fotografía no era un desconocido para Aitana Morales. No era alguien parecido. Era esa imagen que había vivido en su casa como un fantasma. En una copia gastada, en una pantalla vieja, en la memoria de su madre cuando intentaba sonreír y no podía. Aitana sintió que el mundo se le encogía en el pecho. «¿De dónde sacaron esto?», preguntó, y por primera vez su voz se quebró 1 milímetro. Alina Figueroa no se movió, no endulzó la respuesta. «De un expediente interno que nunca debió existir y de un archivo que alguien intentó borrar 3 veces». Damián Kruger, sujeto por los agentes, levantó la cabeza apenas. Al escuchar el temblor en la voz de Aitana, su boca se estiró en una sonrisa mínima, venenosa, como si hubiera encontrado por fin una grieta. «Ah», murmuró. «Entonces, sí te importa algo». Aitana lo miró, y lo que pasó después fue lo inesperado. En lugar de apartar la foto, en lugar de protegerse, Aitana la levantó con la mano firme y la mostró al público, a los testigos, a todos los que estaban allí, como si estuviera diciendo, «Mírenlo conmigo», como si la vergüenza ya no fuera suya. «Este hombre», dijo Aitana y tragó saliva, «desapareció hace años, y mi familia aprendió a vivir con una pregunta clavada en la garganta». El murmullo regresó, pesado, como un trueno contenido. Esteban Ledesma frunció el ceño, reconociendo el peso de esa palabra. Desapareció. Alina mantuvo la mirada en Aitana, esperando que ella misma decidiera cuánto estaba dispuesta a revelar. Damián soltó una risa breve, falsa. «¡Qué dramática! Seguro ahora vas a decir que yo tuve algo que ver». Aitana no respondió con un insulto, respondió con una acción. Tomó su teléfono, abrió una carpeta distinta, una que no había mostrado, y deslizó el dedo con cuidado.
como quien abre una puerta que ha mantenido cerrada por demasiado tiempo. Luego levantó la pantalla para que Alina la viera primero. Anoche, cuando me detuvo, usted cometió un error, dijo Aitana lenta. Me llamó por mi apellido y después mencionó un nombre que no estaba en ningún reporte. Alina entrecerró los ojos. ¿Qué nombre? Aitana miró la foto otra vez, como si se obligara a no desviar la mirada. El mismo nombre que está aquí. El aire se volvió piedra. Damián intentó girar el cuerpo, pero los agentes lo sostuvieron. En su cara apareció algo que él odiaba: alarma. No por el caso de Aitana, sino por lo que esa foto podía arrastrar detrás. No sé de qué hablas, dijo demasiado rápido. Eso es una locura. Aitana dio un paso hacia la mesa, sin acercarse a él, pero acercándose a la verdad. Usted siempre se ha creído intocable porque intimida a los débiles. Levantó la foto. Pero esto no se trata de mí. Esto se trata de lo que usted y otros como usted han hecho cuando creen que nadie mira. El público estaba en silencio, un silencio distinto, como si todos entendieran que ya no era un simple abuso, era un hilo que podía llevar a algo enorme. Alina tomó la foto con cuidado, miró el número del expediente y luego miró a Damián con una frialdad nueva. Oficial Kruger, ¿por qué su nombre aparece vinculado a este archivo? Damián abrió la boca, no salió nada, su respiración se aceleró, y entonces, como un golpe final, Aitana pulsó reproducir, en un audio diferente, uno más antiguo. La voz de Damián sonó otra vez, pero esta vez decía esa frase con una seguridad escalofriante. De ese Morales yo me encargo. Nadie va a preguntar. Aitana cerró los ojos un segundo, como si le acabaran de arrancar el aire. Cuando los abrió, ya no estaba defendiendo su inocencia. Estaba señalando un crimen mucho más grande. La sala dejó de ser un lugar de trámite y se convirtió en un abismo. El audio seguía vibrando en el aire, como si las paredes lo repitieran por dentro. De ese Morales yo me encargo. Nadie va a preguntar. Nadie se atrevió a toser. Nadie se atrevió a moverse, porque en ese momento todos entendieron que lo que estaba pasando no era solo la caída de un hombre, era la grieta en un sistema entero. Damián Kruger intentó reírse, pero la risa le salió como un espasmo. Eso puede ser cualquier cosa. Tragó saliva. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Quién lo grabó? ¿Dónde está el contexto? Aitana Morales apoyó las dos manos en la mesa, como si necesitara anclarse para no perder el equilibrio. Su voz salió firme, pero con un temblor humano que hacía la verdad más real. El contexto es simple. Usted habló como quien ya lo había hecho antes. Alina Figueroa levantó una hoja y comenzó a ordenar el caos con algo que Damián odiaba: método. Primera contradicción, dijo. Usted declaró que no conocía a la agente Morales y que la detención fue al azar, pero en el audio usted menciona su apellido como si fuera un objetivo, no un accidente. Damián abrió la boca, pero Alina no le dio aire. Segunda contradicción, usted dijo que la retuvo por procedimiento. Sin embargo, el registro de llamadas muestra que durante ese lapso se comunicó con un número no oficial, fuera de su cadena de mando. Esteban Ledesma agregó, sin levantar la voz, y ese número aparece en 2 denuncias previas archivadas, las mismas que me obligaron a enterrar. El murmullo del público volvió, pero ahora era un murmullo de piezas encajando, como si todos estuvieran viendo un rompecabezas completo por primera vez. Damián se agitó, tratando de interrumpir. ¡No! Eso es coincidencia. Aitana lo miró, y en su mirada no había venganza. Había una tristeza antigua, como si por fin pudiera nombrar lo que su familia arrastraba en silencio. Las coincidencias no amenazan, usted sí. Alina colocó otra hoja sobre la mesa. Tercera contradicción. Usted dijo que el archivo del caso de la desaparición no existe y que es inventado, pero aquí hay solicitudes de acceso hechas desde su credencial en 3 fechas distintas. El silencio se tensó como un cable. Damián parpadeó y la sala vio lo que él intentaba ocultar. No estaba improvisando, estaba huyendo. Eso lo hizo alguien más, gritó. Me robaron el acceso. Me están incriminando. Alina no se inmutó. Entonces, ¿será fácil demostrarlo? Porque el sistema no solo guarda accesos, guarda ubicación, hora y dispositivo. Y todo apunta a usted. Aitana sintió que la rabia le subía como fuego, pero la convirtió en algo más peligroso: claridad.
Usted siempre contó con que nadie conectara los puntos, con que la gente tuviera miedo de hablar, con que un apellido latino fuera suficiente para callarnos. Damián forcejeó, intentando girarse hacia el público, buscando la vieja reacción, dudas, indiferencia, complicidad, pero ya no estaba. Había ojos abiertos, había indignación, había gente que por primera vez se permitía creer. Alina respiró hondo y soltó una frase que hizo que el lugar se inclinara hacia adelante. Y ahora viene lo peor para usted, oficial Kruger. No es solo lo que dijo, es con quién lo dijo. Damián se quedó quieto. Aitana también, porque Alina deslizó una hoja final, un registro de llamada con un nombre que Aitana no conocía, pero que hizo que Esteban Ledesma apretara los labios como si acabara de morder hierro. Y Damián, al leerlo, palideció de golpe. El nombre en el registro parecía una línea cualquiera, hasta que lo leías 2 veces. No era un número anónimo, no era un contacto sin rostro, era alguien con apellido, con cargo, con peso. Esteban Ledesma lo reconoció al instante, y ese reconocimiento le pasó por la cara como una sombra. «No», murmuró Esteban, apenas. Aitana lo miró, buscando explicación. Esteban no quería hablar, pero no tenía derecho a callar otra vez. Tragó saliva y soltó con voz baja. «Ese nombre es de alguien que se supone que protege la ley desde arriba». Damián Kruger intentó recuperar el aire, como si las palabras lo estuvieran asfixiando. «No sé de quién hablan», dijo, pero ya nadie le creía. Alina Figueroa acercó el documento a la mesa con la calma de quien sabe que cada centímetro de papel puede derrumbar una vida. Llamada saliente desde su teléfono personal. Duración: 4 minutos y 17 segundos. Hora: 2 minutos después de detener a Aitana. Aitana sintió un escalofrío. ¿A quién llamó? ¿Para qué? La respuesta se insinuaba sola. Para cubrirse, para activar la red, para apretar los hilos. Alina levantó la mirada. Cuando usted dijo, nadie va a preguntar, no lo dijo al vacío. Lo dijo porque alguien le aseguró que, si hacía falta, iban a cerrar filas. Damián se rió. Una risa rota, como si quisiera romper el momento con ruido. Pura novela. Ustedes se inventan enemigos para parecer héroes. Aitana habló entonces, con una quietud que dolía. No necesito parecer heroína. Solo necesito que por una vez alguien pague por lo que hace. El público reaccionó con un murmullo grave, casi un rugido contenido. Varias cabezas asintieron. Una mujer apretó la mano de su hija. Un hombre se secó los ojos con rabia, como si odiara llorar y aún así no pudiera evitarlo. Alina miró a los agentes. «Llévenselo». Damián se resistió, no con fuerza real, sino con desesperación. Su voz se disparó, tratando de ensuciarlo todo antes de caer. «Ella es una infiltrada, es una mentirosa, una niña jugando a policía». Aitana lo siguió con la mirada, y su corazón golpeó fuerte, pero no retrocedió. Sabía que eso era apenas el primer derrumbe, porque si el registro era real, entonces lo que venía era más grande que Damián. Los agentes comenzaron a moverlo hacia la salida. Damián, al pasar cerca de Aitana, se inclinó lo suficiente para que solo ella lo oyera. Sus palabras fueron un cuchillo al oído. «¿Crees que ganaste? Te metiste con gente que no perdona». Aitana no parpadeó. «Entonces que vengan», susurró ella. «Ya no tengo miedo». Damián fue sacado del lugar, pero su amenaza quedó flotando como humo. Alina guardó los papeles con rapidez, como quien sabe que el tiempo se volvió un enemigo. Esteban se acercó a Aitana y habló en voz baja. «Lo que hiciste hoy te pone en la mira». Aitana apretó la placa en la palma, sintiendo el metal marcarle la piel. Ya estaba en la mira desde que nací con este apellido. Alina se acercó y bajó la voz. Seria. «Necesito que entiendas algo, Aitana. Este caso no solo es Kruger. Esto es una cadena. Y el eslabón de arriba todavía no sabe que lo tenemos». Aitana inhaló. Su mente intentó correr, pero el cuerpo le exigió presencia. Miró la carpeta, miró el registro, miró la foto de su familiar desaparecido. Y en ese instante, una idea la atravesó como electricidad. Si ese hombre está vivo, alguien lo ha estado ocultando. Alina la observó como si leyera el pensamiento. «Hay un lugar», dijo, «un archivo físico, un cuarto al que casi nadie entra. Y ahí puede estar la verdad que tu familia ha esperado años». Aitana sintió que las piernas le temblaban por dentro. «¿Cuándo?».
Alina respondió sin pestañear. Hoy. Y esa sola palabra convirtió el miedo en una puerta abierta. El pasillo hacia ese archivo físico era más frío que el resto del edificio, como si el lugar guardara secretos, y también la temperatura para conservarlos. Las luces parpadeaban con un zumbido tenue, y cada paso de Aitana Morales sonaba demasiado fuerte, como si el suelo quisiera delatarla. Alina Figueroa iba delante, sin titubeos, mientras Esteban Ledesma caminaba a un lado con la mandíbula apretada, cargando una llave que parecía pesar más que metal. «¿Cuántas veces entraste ahí?», preguntó Alina sin girar la cabeza. Esteban tragó saliva. «Las suficientes para saber que lo que se guarda no siempre se guarda por error». Aitana apretó su placa dentro del bolsillo, como si el tacto del metal pudiera recordarle que no estaba soñando. 19 años. Y aún así, sentía que caminaba con siglos sobre los hombros. A cada paso, la amenaza de Damián Kruger le volvía como eco. «Te metiste con gente que no perdona». Pero era tarde para retroceder. La verdad ya había olido el aire. Llegaron a una puerta sin letrero, sin ventanas, como si esa ausencia fuera la primera mentira. Alina sacó una tarjeta, la pasó por el lector, un pitido, luego otro. Esteban insertó la llave y giró con lentitud. El clic del mecanismo sonó como un disparo contenido. La puerta se abrió. Dentro no había drama, no había sangre, había lo peor. Orden, estantes grises, carpetas alineadas, cajas rotuladas con códigos. Un lugar diseñado para que todo pareciera normal, mientras escondía lo intolerable. Alina encendió una lámpara de mesa, y la luz cayó sobre partículas de polvo que bailaron como ceniza. «Buscamos el expediente Morales», dijo Alina. «El original, no copias, no escaneos». Esteban avanzó directo a un estante específico, como si conociera el camino de memoria. Pasó el dedo por etiquetas, se detuvo, volvió atrás. Sus ojos se estrecharon. «Aquí debería estar», murmuró. Aitana sintió un vacío en el estómago. «¿No está?» Esteban sacó una caja, vacía. Sacó otra, vacía. La respiración de Aitana se aceleró, y por primera vez el miedo intentó morderle la garganta. ¿Y si lo borraron todo? ¿Y si llegaron antes? Alina no se alteró. Eso fue lo que más asustó. Su calma de quien ya esperaba sabotaje. «No se borra un archivo físico sin dejar rastro», dijo. «Busquen señales de reemplazo, etiquetas nuevas, cinta reciente, papel distinto». Aitana se obligó a mirar como investigadora, no como hija de una historia rota. Observó los bordes de las cajas, los códigos, el desgaste, y entonces lo vio. Una etiqueta ligeramente más blanca que las demás, pegada encima de otra, como una máscara mal puesta. «Esa», susurró. Esteban la tomó, levantó la esquina con una uña. Debajo había otro código, otro nombre. Su rostro se tensó. Lo renombraron. Alina dio un paso y ordenó: «Ábrela, ya». Esteban abrió la caja con cuidado. Dentro había una carpeta manila. Y dentro, por fin, papel. Mucho papel. Aitana sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que le dolía. Alina pasó páginas rápido, demasiado rápido, como quien busca una sola cosa que cambie todo. Y entonces se detuvo. Sacó un sobre pequeño, amarillento, con un sello viejo. No era un documento oficial, era algo personal, escondido en medio de burocracia. Alina lo giró hacia Aitana. En el frente, escrito a mano, estaba su apellido: «Para Aitana Morales». «Cuando ya no puedan callarte». Aitana se quedó sin aire. Sus dedos temblaron por primera vez, pero no de miedo, de reconocimiento. Esa letra la había visto antes, en una postal guardada por su madre, en una nota vieja pegada en el refrigerador cuando era niña. Esa es su letra», murmuró, con la voz rota. «Es de él». Alina sostuvo el sobre sin abrirlo todavía, midiendo el momento como si supiera que ese papel podía incendiar un país entero. Esteban miró hacia la puerta, inquieto, como si de pronto temiera que alguien escuchara el latido de Aitana desde el pasillo. «Si esto está aquí», susurró Esteban, «es porque alguien quiso que lo encontraras». Aitana extendió la mano, sus dedos tocaron el borde del sobre. El papel crujió con un sonido mínimo, pero para ella fue un trueno. Y justo antes de abrirlo, Alina dijo, en un tono que heló el aire: «Aitana, si lo que hay adentro confirma lo que sospechamos, esta no será solo tu historia,
Será una caída en cadena. Aitana tragó saliva, rompió el sello con una uña, y el primer pliegue de papel asomó, como una voz que llevaba años esperando hablar. El papel salió del sobre con una resistencia suave, como si también tuviera miedo de romperse. Aitana Morales lo desplegó con manos que intentaban ser firmes, pero temblaban como hojas bajo viento. La luz de la lámpara hacía que la tinta pareciera reciente, imposible, como si quien escribió esas líneas hubiera estado esperando justo ese instante. Aitana leyó en silencio al principio. Sus labios se movieron sin sonido, y luego, cuando las palabras la atravesaron, soltó un suspiro que no fue alivio, fue dolor. Aitana, si estás leyendo esto, significa que no me encontraron, o que no me dejaron volver. No confíes en los uniformes, no confíes en los sellos. La verdad aquí se vende. Me encerraron por saber demasiado. Me usaron para cubrir a otros, pero dejé una prueba que no pueden destruir, una lista de nombres y un lugar. Si alguien intenta frenarte, busca el archivo Hierro 7. Está escondido donde guardan lo que nadie quiere ver. Y escucha esto, Kruger no trabaja solo, es un perro entrenado. El amo tiene manos limpias y sonrisa pública. Su nombre empieza con R. Aitana sintió que el piso se inclinaba. Hierro 7, la letra R, la palabra amo. Le ardieron los ojos, pero no lloró, no todavía. Miró a Alina Figueroa como si buscara que alguien confirmara que estaba despierta. Alina tragó saliva, por primera vez sin máscara. Esto es una confesión y una advertencia. Esteban Ledesma apretó los puños. Y también es una bomba. Aitana releyó el final, lenta, como si quisiera arrancarle más sentido. El amo tiene manos limpias y sonrisa pública. Eso no era un criminal de calle. Eso era alguien que daba discursos, que estrechaba manos, que posaba para fotos. ¿Quién es R?, preguntó Aitana apenas. Alina no respondió de inmediato. En lugar de eso, abrió la carpeta, sacó un formulario antiguo y señaló un nombre tachado que todavía se alcanzaba a leer bajo la tinta. Rafael, murmuró Esteban, y su voz se quebró. No puede ser. Aitana sintió un golpe seco en el estómago, no por el nombre completo. Todavía no lo tenía, sino por la reacción de Esteban, porque esa reacción decía una cosa: si lo sabe, es grande; si lo teme, es intocable. Alina levantó la vista y su tono se volvió urgente. Necesitamos encontrar Hierro 7, antes de que alguien note que entramos aquí. Miró a Esteban. ¿Dónde guardarían algo así? Esteban miró las estanterías como si fueran dientes. Hay un depósito viejo, subnivel. Solo se abre con autorización especial. Hizo una pausa. Y la autorización, la firma R. El aire se congeló. Aitana sintió que el pecho se le llenaba de una mezcla imposible. Esperanza y terror. Si su familiar había dejado esa carta, significaba que estuvo vivo, que pensó en ella, que dejó un camino. Pero también significaba que alguien, con poder real, lo había encerrado y lo había borrado. Alina dobló la carta con cuidado, como si fuera un corazón frágil. Aitana, escucha bien. Su voz se suavizó un segundo. Lo que encuentres ahí abajo puede destruir carreras, y también puede ponerte en peligro real. Aitana apretó la mandíbula y respondió con una claridad que no parecía de 19 años, sino de alguien que ha vivido la injusticia como pan diario. Ya estoy en peligro desde hace años. La diferencia es que hoy tengo una dirección. Alina asintió. Esteban respiró hondo. Y en ese instante, desde el pasillo, llegó un sonido que no debía estar allí. Pasos acelerados y una voz hablando por radio. Alina apagó la lámpara de golpe. Oscuridad. Nos encontraron, susurró. Y Aitana, con la carta en la mano, entendió que el verdadero enemigo no era el que ya estaba detenido, sino el que estaba a punto de aparecer. La oscuridad no fue total, pero sí suficiente para que el miedo se volviera sonido. Pasos, radios, un clic metálico en la puerta del pasillo. Alina Figueroa levantó una mano, ordenando silencio sin decir una palabra. Esteban Ledesma cerró la carpeta con un movimiento lento, como si el ruido pudiera delatarlos. Aitana Morales apretó la carta contra el pecho, sintiendo el papel como un pulso ajeno, como si su familiar estuviera respirando ahí dentro. No hagan ruido, susurró Alina y su voz no tembló. Si entran, yo hablo. Aitana quiso preguntar, ¿quiénes son? Pero la respuesta ya se intuía en el modo en que las voces del pasillo sonaban seguras. No venían a verificar,
Venían a controlar. La manija giró. La puerta se abrió un palmo. Una luz exterior se derramó por el piso como una lengua blanca, buscando pies, buscando sombras. Una voz masculina habló con autoridad ensayada, como quien está acostumbrado a que lo obedezcan sin preguntas. ¿Hay alguien ahí? Alina dio un paso hacia la rendija, sin mostrarse entera, solo lo necesario. Unidad de Asuntos Internos. Esta área está bajo revisión. Hubo un silencio corto, tenso. Luego la voz respondió, más dura. No tengo registro de ninguna revisión autorizada. Aitana sintió un latigazo en la nuca. Autorizada. Esa palabra siempre era la puerta por la que entraban las injusticias. Si no estaba autorizado, entonces no existía. Si no estaba firmado, entonces no importaba. Esteban apretó la llave en su mano como si quisiera partirla. Alina no retrocedió. El registro se actualiza cuando yo decido. Ahora cierre la puerta. La voz del pasillo soltó una risa breve, sin humor. No me dé órdenes. Usted no está por encima de la cadena. La frase fue un veneno elegante. La cadena, el mismo concepto que había salvado a la Aitana con las pruebas, ahora era usado para aplastarlas. Aitana tragó saliva y miró la carta doblada. El amo tiene manos limpias y sonrisa pública. Sintió que el amo estaba cerca, aunque no fuera esa voz, como si cada eslabón de esa cadena tuviera la misma mano invisible. Alina bajó el tono como un filo. ¿Quién es usted? Identifíquese. Del otro lado, una pausa, y luego el golpe final. Vengo por instrucciones directas. No necesito identificarme, solo necesito lo que ustedes encontraron. Aitana sintió que el estómago se le hundía. Lo saben, ya lo sabían. No era coincidencia, era persecución. Esteban susurró, casi sin mover los labios. Hay una segunda salida, por el depósito de mantenimiento. Alina lo miró sin girar la cabeza. Guíala. Aitana abrió los ojos, sorprendida. ¿Y tú? Alina no la miró todavía. Su respuesta fue un murmullo sin espacio para discusión. Yo los entretengo. En el pasillo, la luz se hizo más intensa. La puerta empezó a abrirse más. Aitana sintió el impulso de quedarse, de no dejarla sola, pero Alina alzó una mirada rápida, de mando absoluto. Ahora, Esteban agarró la carpeta y señaló hacia el fondo. Aitana se movió, rápida, con la carta escondida. Sus pasos fueron silenciosos, pero su corazón sonaba como un tambor. Alina siguió hablando hacia la puerta, firme, creando ruido con palabras para esconder la fuga. Esto es interferencia federal. Está cometiendo un delito. La voz del pasillo respondió con frialdad. Entonces, arrésteme, si puede. Y en ese instante, Aitana entendió la ironía cruel. El mismo sistema que estaba a punto de encerrar a Damián estaba abriendo una puerta secreta para salvar a los verdaderos culpables. Esteban empujó una compuerta estrecha. Un aire húmedo golpeó a Aitana en la cara. Oscuridad de nuevo, pero distinta. Vieja, profunda, subterránea. Antes de entrar, Aitana miró atrás una última vez y vio la puerta abrirse del todo y sombras entrando. La compuerta se cerró detrás de Aitana con un golpe sordo, como si el mundo de arriba quedara sellado. El olor a metal húmedo y polvo viejo llenó sus pulmones. Esteban Ledesma avanzó delante, guiándose por memoria y por instinto, rozando la pared hasta encontrar un interruptor pequeño. Una luz amarillenta parpadeó y reveló un corredor estrecho, lleno de tuberías, cables y señales descoloridas. «Respira», susurró Esteban. «No mires atrás». Pero Aitana no podía evitarlo. En su cabeza, la imagen de Alina Figueroa quedándose sola era un incendio. Alina había sido la primera en pronunciar su apellido con respeto, la primera en tratarla como lo que era, una joven con pruebas, no una latina para humillar. Y ahora estaba allá arriba, enfrentando una cadena que no quería ser rota. Aitana apretó la carta y sintió que el papel le raspaba la piel, como una promesa urgente. «Busca hierro 7. ¿A dónde vamos?», preguntó, tratando de que su voz no se quebrara. Esteban se detuvo ante una puerta de mantenimiento con pintura descascarada. La empujó, un quejido de bisagras. «Al subnivel», dijo. «Si hierro 7 existe, está allí, donde guardan lo que nadie quiere ver y donde casi nadie baja». Bajaron por una escalera metálica. Cada peldaño crujía como si protestara. Aitana sintió que su cuerpo era demasiado pequeño para el peso de lo que estaba cargando, pero su mente estaba clara. Si ese archivo estaba abajo,
No era solo por ella, era por su familia, por todas las voces que no tuvieron micrófono ni testigo. Llegaron a un pasillo más ancho. La luz era más tenue. Al fondo, una puerta doble con un lector distinto, más moderno, más protegido. Y allí, pegado al marco, un cartel pequeño, casi invisible. Depósito. Acceso restringido. Esteban sacó un llavero con tarjetas. Probó una. Pitido rojo. Probó otra. Pitido rojo. No va a dejarte entrar, susurró Aitana sintiendo que la desesperación le mordía la garganta. Esteban respiró hondo. Entonces entraremos igual. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó algo que Aitana no esperaba. Una llave magnética vieja, marcada con tinta negra. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó ella. Esteban la miró con una culpa quieta. De la misma forma en que me obligaron a archivar denuncias, estando cerca y callando. Hizo una pausa. Esto es mi deuda. Pasó la llave. Pitido verde. La puerta se abrió con un clic suave, casi educado. Y dentro, el aire era aún más frío, como si el depósito no guardara papeles, sino sombras, estantes altos, cajas sin rótulo, carpetas envueltas en plástico. Y al fondo, una jaula metálica con candado, como si algunos documentos fueran animales peligrosos. Aitana avanzó despacio. El silencio allí no era normal. Era un silencio de cosas escondidas a propósito. Esteban señaló una sección numerada. Sus dedos temblaron al tocar una etiqueta. H7. Aitana sintió que el corazón le golpeó la garganta. ¿Ahí?, susurró. Esteban rompió el candado con una herramienta pequeña. Sonó un chasquido seco. Abrió la jaula. Dentro había una caja negra, más cuidada que las demás, con un sello rojo desgastado. En la tapa, escrito a mano, una sola palabra: hierro. 7. Aitana extendió la mano, pero se detuvo cuando escuchó algo que no debía estar allí. Un sonido atrás, un roce de pasos en el pasillo exterior. Esteban se quedó congelado. No estamos solos, murmuró. La luz del depósito titiló una vez y se estabilizó. Y en esa fracción de segundo, una voz desde la puerta dijo con calma absoluta: gracias por encontrármelo. La voz no gritó, no amenazó, y precisamente por eso dio más miedo. Sonaba como quien ya ganó. Aitana Morales se giró lentamente, sintiendo que el frío del depósito se le metía en los huesos. En la entrada, recortado contra la luz del pasillo, estaba un hombre con traje impecable, sonrisa mínima y ojos que no parpadeaban de nervios, sino de costumbre. No era un policía de calle. No tenía el cuerpo tenso de quien vive reaccionando. Tenía la calma de quien manda sin ensuciarse. Detrás de él, 2 guardias privados, no uniformados pero entrenados, cerraron la puerta con suavidad. Ese gesto fue peor que un portazo. Fue control. Esteban Ledesma palideció. Rafael, murmuró, como si el nombre le quemara la lengua. Aitana sintió que el aire se le iba. La letra R de la carta ya tenía rostro. Rafael Beltrán, el amo de manos limpias. Rafael caminó un paso y miró la caja negra como si fuera un objeto perdido que por fin volvió a su dueño. Luego miró a Aitana con una amabilidad que no era amabilidad, era condescendencia. Aitana Morales, dijo, pronunciando su nombre completo como si lo hubiera repetido muchas veces en privado. 19 años, y ya creyéndose heroína. Aitana apretó la mandíbula, obligándose a no temblar. ¿Quién es usted para hablarme así? Rafael soltó una risa suave, casi paternal. Soy alguien que puede hacer que tu historia sea un titular o un silencio. Esteban dio un paso al frente, protector, aunque su cuerpo temblaba. Esto es una investigación federal, Rafael. Ya hay registros, ya hay testigos. Rafael lo miró como quien mira un objeto que se rompió. Tú eras útil cuando sabías callar, Esteban. Esa frase fue una sentencia. Esteban bajó la mirada un segundo, golpeado por su propia culpa. Aitana dio un paso hacia la caja, instintivo, como si pudiera protegerla con su cuerpo. No va a llevársela. Rafael inclinó la cabeza como si escuchara a una niña decir que detendrá una tormenta. ¿Sabes qué es lo triste?, dijo. Que tú piensas que hierro 7 es una verdad, cuando en realidad es un seguro. Un seguro para quien entiende cómo funciona el poder. Alargó la mano hacia uno de sus guardias. Tráela. El guardia avanzó. Aitana sintió el impulso de correr, de agarrar la caja, de abrirla ahí mismo, pero el depósito era una trampa.
la puerta cerrada, 2 hombres bloqueando el camino, y Rafael con una serenidad insultante, listo para convertir cualquier gesto en un incidente a su favor. Alina, la carta, Damián detenido. Todo podía derrumbarse en segundos. Aitana respiró hondo y habló, no como víctima, sino como voz colectiva. Usted cree que puede decidir quién habla y quién desaparece. Eso no es poder, eso es miedo. Rafael sonrió un poco más. Miedo es lo que siente tu gente cuando ve una patrulla. Yo solo administro el orden, tu gente. Otra vez esa frase, esa división. Aitana sintió que el odio de Damián era solo la espuma. Rafael era el mar. Esteban apretó los puños. Rafael, si haces esto, te hundes. Rafael levantó un dedo, como quien corrige a un niño. No, si yo hago esto, sobrevivo. Miró a Aitana. ¿Y tú, Aitana, puedes sobrevivir también? Aitana frunció el ceño. ¿Qué quiere? Rafael dio un paso más cerca, invadiendo el aire con perfume caro y amenaza invisible. Te ofrezco una salida. Miró la placa en el bolsillo de ella como si la viera a través de la tela. Entregas la caja, olvidas la carta, y yo me aseguro de que tu carrera exista, de que tu familia no sufra accidentes. La palabra accidentes sonó suave, pero era una pistola sin metal. Aitana sintió que su corazón quería salirse, pero no retrocedió. ¿Y si no? Rafael se encogió de hombros, elegante. Entonces te conviertes en un ejemplo. Uno más. El guardia extendió la mano hacia la caja, y en ese instante, Aitana tomó una decisión que nadie esperaba. No protegió la caja, la abrió. El sello rojo se rompió con un chasquido. Rafael dejó de sonreír. El chasquido del sello fue pequeño, pero en el depósito sonó como una alarma. Aitana levantó la tapa de la caja negra con un movimiento rápido, decidido, como si supiera que la única forma de sobrevivir era encender la luz antes de que la apagaran. Dentro no había joyas, no había dinero, había papel y había un dispositivo del tamaño de un encendedor, envuelto en plástico, con una etiqueta escrita a mano, copia de seguridad. Rafael Beltrán dio un paso adelante por puro instinto, pero se detuvo al ver lo que Aitana ya estaba haciendo. Sacó el dispositivo, lo sostuvo en alto y, con el pulgar, presionó un botón lateral. Una luz diminuta parpadeó. Esteban abrió los ojos, entendiendo antes que nadie. Eso transmite. Rafael no gritó, no necesitó. Su voz salió baja, helada, peligrosa. ¡Apágalo! Aitana lo miró con una serenidad que no se improvisa. Una serenidad que se construye cuando te han querido romper y no pudieron. No puedo, dijo, porque no es solo para mí. Rafael entrecerró los ojos, evaluándola como se evalúa un riesgo real. ¿A quién se lo enviaste? Aitana no respondió con un nombre, respondió con verdad. A todos los lugares donde ya no pueden enterrarlo. El guardia se lanzó hacia ella, rápido, pero Aitana ya había dado un paso atrás, sosteniendo el dispositivo como si fuera una antorcha. Esteban se interpuso, aunque su cuerpo temblaba, y en ese instante, desde afuera del depósito, se escuchó algo que Rafael no esperaba. Golpes en la puerta. Golpes firmes, autoritarios. ¡Abra! Una voz femenina, clara. ¡Alina! Aitana sintió que el pecho le explotaba de alivio y rabia al mismo tiempo. Rafael, por primera vez, mostró una grieta. La mandíbula se le tensó. La sonrisa se le borró. Interesante, murmuró, como si estuviera recalculando la escena. Te subestimé. Aitana sostuvo el dispositivo con más fuerza. Eso es lo que hacen siempre. Los golpes se repitieron. La puerta tembló. Rafael miró a sus guardias y habló con calma matemática. Si entran, lo niegan todo. Si esto sale, yo no estuve aquí. Aitana sintió el veneno de esa frase. El amo siempre se limpia las manos. Siempre deja a otros caer. Damián era uno. Ahora Esteban y ella podían ser los siguientes. Pero Aitana no retrocedió. Dio un paso hacia Rafael, no por valentía vacía, sino por una certeza que le nació en el estómago. Mi familia esperó años una prueba. Usted la escondió, usted la renombró, usted la enterró. Levantó la carta. Y aún así, él pensó en mí, dejó un camino, y hoy lo encontré. Rafael la miró como si la compadeciera. Los idealistas siempre creen que la verdad salva. Aitana negó lentamente. La verdad no siempre salva, pero expone.
y cuando expone, quema. La puerta volvió a recibir golpes, más fuertes. Se oyó metal forzándose. Un guardia miró a Rafael, nervioso. Rafael dio un paso atrás, como quien se prepara para desaparecer entre sombras. «Te vas a arrepentir, Aitana». Ella alzó el dispositivo un poco más. «No, usted se va a arrepentir de haberme llamado nadie». Y justo cuando la cerradura se dio con un crujido, Aitana vio algo dentro de la caja que no había notado al principio. Una fotografía doblada, escondida bajo los documentos. Una fotografía reciente. La tomó, la abrió y se le detuvo el corazón. Porque no era una foto de un recuerdo. Era una foto de una persona viva. Y detrás, escrito con tinta temblorosa: «Estoy cerca. No confíes en Esteban». La frase escrita detrás de la foto fue un golpe sin sonido. Aitana Morales sintió que el mundo se le partía por dentro, como vidrio bajo presión. «No confíes en Esteban». Las letras parecían recién hechas, urgentes, como si alguien hubiera tenido apenas segundos para advertirle. Aitana levantó la mirada, lenta. Esteban Ledesma estaba frente a ella, interponiéndose entre el guardia y su cuerpo. Pero ahora esa protección tenía otra forma. Ya no era solo valentía, era también posibilidad, la posibilidad de una mentira larga. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos. La voz de Alina se oyó con claridad. «¡Aitana! ¡Esteban! ¡Respondan!». Rafael Beltrán dio un paso hacia un lado, cerca de una estantería, como si buscara una salida que solo él conocía. Sus guardias se tensaron. El depósito estaba a segundos de explotar en caos. Y aún así, el silencio más grande estaba dentro de Aitana. Miró la foto de nuevo. Era reciente. La iluminación, el fondo, un rostro que se parecía demasiado a la imagen vieja de su casa, pero más delgado, más cansado, vivo de verdad. Su garganta se cerró. Las lágrimas quisieron salir, pero la advertencia se las tragó. Aitana guardó la foto con un movimiento rápido, casi instintivo, como si temiera que el papel se desintegrara. «¿Qué escondes?», susurró, sin darse cuenta de que lo dijo en voz alta. Esteban giró la cabeza hacia ella, confundido. «¿Qué?». Aitana lo miró fijo. Su voz salió baja, controlada, pero había un filo nuevo. ¿Por qué alguien escribiría «No confíes en Esteban»? Esteban se quedó inmóvil un segundo, lo suficiente para que Rafael sonriera, leve, como quien disfruta ver una grieta abrirse en el enemigo. «Ah», murmuró Rafael casi complacido. «Por fin miras donde duele». Esteban tragó saliva. Sus ojos buscaron los de Aitana con desesperación. «¡Aitana! ¡Escúchame!». Pero la puerta crujió con un golpe brutal, y la luz del pasillo se coló por una rendija. Los guardias se movieron. Rafael dio un paso atrás más. Aitana levantó el dispositivo transmisor y lo apretó en su puño. «Dime la verdad ahora», exigió. «Ahora, Esteban». Esteban abrió la boca y, por un instante, pareció un hombre a punto de confesar. Sus hombros cayeron. «Yo», susurró, «yo intenté ayudarte. Te lo juro». «Eso no responde». Esteban miró la caja, luego la foto escondida en el bolsillo de Aitana, como si supiera que ella la tenía aunque no la viera. Su voz se quebró. «Yo recibí una orden hace años. Archivar, borrar, firmar. Y lo hice porque tenía miedo. Porque me dijeron que si no lo hacía, alguien iba a pagar». Aitana sintió un vacío helado. «¿Mi familia?». Esteban no respondió con una palabra. Respondió con el silencio. Y ese silencio fue un sí que no se podía desoír. La cerradura se dio con un estallido y la puerta se abrió de golpe. Alina Figueroa entró con 2 agentes, arma desenfundada pero apuntada al suelo. Control total. Sus ojos recorrieron el depósito y se clavaron en Rafael Beltrán. Rafael levantó las manos con elegancia, como si todo fuera un malentendido. «Agente Figueroa», dijo, sonriendo, «qué sorpresa verte aquí». Alina no le devolvió la sonrisa. «Rafael Beltrán, queda detenido». Rafael soltó una risa suave. «¿Detenido? ¿Por qué? ¿Por entrar a un depósito? Eso suena exagerado». Alina avanzó un paso, firme, por obstrucción, interferencia y por estar vinculado a un expediente de desaparición. Rafael ladeó la cabeza, fingiendo incredulidad. Luego miró a Aitana, y su voz se volvió un susurro venenoso. «Aitana, dile a tu amiga lo que acabas de descubrir de Esteban». El corazón de Aitana golpeó. Alina la miró, confundida. «¿Qué está diciendo?».
Aitana apretó la foto en el bolsillo, sintiendo el papel como una herida. Y entonces, justo cuando el aire parecía a punto de romperse, Rafael dio un paso hacia atrás, y sus guardias hicieron lo mismo, demasiado coordinado, como si no fuera una detención, como si fuera una extracción. Todo se ralentizó en la mente de Aitana Morales. La coordinación de esos movimientos no era casualidad, era coreografía. Rafael Beltrán no estaba improvisando, estaba ejecutando un plan que ya había ensayado 1000 veces. Provocar confusión, dividir, escapar. Alina Figueroa dio un paso más, firme. ¡Nadie se mueve! Rafael sonrió con esa calma insoportable de quien cree que la ley es un traje que se pone y se quita. Agente Figueroa, esto es peligroso. No quisiera que una joven como Aitana terminara traumatizada por un mal procedimiento. Aitana sintió el veneno en cada palabra. Mal procedimiento. Era la forma elegante de decir, vamos a voltearte la historia. Esteban Ledesma, pálido, levantó las manos despacio como si quisiera demostrar que no era una amenaza. Pero Aitana lo miró, y la frase de la foto le apretó el pecho. No confíes en Esteban. Alina notó esa mirada. Aitana, ¿qué pasó aquí? Aitana abrió la boca y no salió nada, porque en su garganta estaban dos verdades chocando. Esteban la había guiado hasta Hierro 7, y al mismo tiempo había callado durante años. ¿Era arrepentimiento o estrategia? ¿Deuda o trampa? Rafael aprovechó ese segundo de duda como un ladrón experto. Se inclinó apenas hacia uno de sus guardias. No dijo nada, solo hizo un gesto mínimo con los dedos. Y entonces se escuchó un sonido que volvió el mundo de Aitana una línea fina. Un pitido, corto, químico. Alina giró la cabeza. ¿Qué fue eso? El aire cambió, no por olor sino por presión, como si algo invisible se hubiera liberado. Aitana sintió un ardor repentino en los ojos. Esteban tosió. ¡Gas!, gritó uno de los agentes. El depósito se llenó de una niebla tenue, casi imperceptible al principio, pero el cuerpo lo sintió de inmediato. Garganta cerrándose, ojos llorando, la cabeza volviéndose pesada. Rafael dio un paso hacia atrás sin toser, como si ya estuviera preparado. Sus guardias también. Tenían filtros discretos. Ventaja. Alina intentó avanzar, pero el mareo la frenó un segundo. Aitana apretó el dispositivo transmisor y con los ojos ardiendo, entendió que ese segundo era todo lo que Rafael necesitaba. Rafael habló, tranquilo, a través del caos. No quería hacerlo así, pero ustedes entraron donde no debían. Alina luchó por mantener la voz firme. Rafael, no vas a salir de aquí. Rafael la miró con lástima fingida. No salgo, me sacan. Uno de los guardias abrió una compuerta lateral que Aitana no había visto. Un panel escondido entre estantes. Un corredor estrecho apareció, oscuro, como una boca. Aitana sintió que las piernas le flaqueaban. El gas la estaba tumbando. Y en medio de ese derrumbe, una idea la atravesó como relámpago. Si él se va, se lleva el silencio otra vez. Con el último aire limpio, Aitana tomó una decisión que no venía del entrenamiento, sino de la desesperación valiente. Se lanzó hacia la caja de Hierro 7, agarró un fajo de documentos y lo metió bajo su chaqueta. Luego, con la foto aún en el bolsillo, apuntó el transmisor hacia el suelo y con la mano libre presionó el botón de emergencia. El dispositivo emitió un parpadeo diferente, una transmisión prioritaria. Rafael lo vio. Sus ojos se endurecieron por primera vez. ¡Quítaselo! Un guardia se movió hacia ella, pero Alina, medio ciega por el ardor, se interpuso y empujó al hombre con el antebrazo. ¡Aitana, corre! Aitana quiso correr, pero el suelo se le inclinó. Esteban la sostuvo por el brazo. ¡Ven!, tosió. ¡Por aquí! ¡Hay aire! Aitana lo miró, dudando incluso en su agarre. ¿La salvaba o la llevaba al mismo corredor de Rafael? Y entonces, entre la niebla, Aitana escuchó un sonido distinto. Un sonido que no era tos ni radio. Era un teléfono vibrando dentro de la caja abierta. Vibrando, como si alguien estuviera llamando desde el corazón del secreto. El zumbido del teléfono dentro de la caja se oyó como un latido ajeno. Aitana Morales, con los ojos ardiendo y el mundo girándole, se inclinó por instinto hacia la caja abierta. Entre papeles y carpetas, un aparato viejo, sin funda, vibraba insistente, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para despertar. ¿Qué?, tosió Alina, intentando enfocar. Rafael Beltrán se detuvo en seco. Solo un segundo,
pero fue suficiente para que Aitana lo notara. Esa vibración lo había sorprendido. Y si había sorprendido a Rafael, significaba peligro para Rafael. Aitana metió la mano, agarró el teléfono y miró la pantalla a través de las lágrimas del gas. Llamada entrante. M. Una sola letra. Como la R de la carta. Como una inicial que podía ser una condena. Esteban la tironeó del brazo. ¡Aitana! ¡Ahora! Aitana lo sacudió soltándose. «Espera». Y sin saber por qué, porque el cuerpo ya no podía pensar con claridad, Aitana respondió la llamada. «¿Hola?» Su voz salió ronca, ahogada. Al principio solo hubo estática, un soplido, luego una respiración, larga, cansada, real, y entonces una voz masculina, baja, quebrada por años, dijo su nombre como nadie lo decía. «¡Aitana!». El mundo se detuvo. Aitana sintió que el pecho se le abría. Esa voz no estaba en su imaginación, no era un recuerdo, era carne, era vida. «¿Eres tú?», susurró temblando. Del otro lado, un silencio breve, como si la voz también llorara sin permiso. «No tengo mucho tiempo», dijo él. «Escúchame, Rafael está ahí, ¿verdad?». Aitana miró a Rafael a través de la niebla. Él estaba rígido, mirando el teléfono como si mirara un arma apuntándole a la cabeza. «Sí», dijo Aitana. «Está aquí. ¿Quién eres?». La voz respiró hondo. «Soy Mauricio Morales». Aitana se llevó la mano libre a la boca, no por sorpresa, sino por impacto puro. El apellido golpeó como una ola. «No», sollozó. «Mi mamá». «Lo sé», interrumpió él urgente. «Lo sé, hija. Me enterraron vivo en papeles. Me movieron de lugar en lugar. Me hicieron desaparecer sin matarme. Porque yo era útil. Porque yo sabía cosas». Rafael dio un paso, rabioso, hacia Aitana, pero se frenó cuando Alina levantó el arma y apuntó directo a su pecho. «¡Ni un paso, Rafael!». El guardia que iban a agarrar a Aitana dudó. La sala se partió en dos. La salida de Rafael y la llamada que lo estaba quemando vivo. Mauricio siguió hablando, rápido, como si el tiempo fuera sangre. «Aitana, escucha bien. Hierro 7. No es solo un archivo. Es el registro de quién ordenó cada desaparición, cada montaje, cada archivo enterrado. Y hay una cosa más». La voz se quebró. «Esteban no es el enemigo principal. Esteban fue cobarde, pero el que te entregó, el que dio mi nombre, fue alguien dentro de asuntos internos, alguien que sonríe con Alina». Aitana sintió un frío nuevo, peor que el gas. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Mauricio respiró con dificultad. «No confíes en nadie con acceso al sello. Y cuando salgas de ahí, busca el compartimento oculto en la caja. Está bajo la placa metálica. Hay un pendrive. Ese es el corazón. Sin eso, solo tendrás hojas». Aitana miró la caja como si la viera por primera vez. Alina, con los ojos llorosos por el gas, seguía apuntando a Rafael, pero su rostro mostró una grieta al escuchar «asuntos internos» desde el teléfono. «¿Aitana? ¿Quién es?», preguntó Alina tosiente. Aitana no respondió. No podía, porque en su mano, el teléfono seguía vibrando con la vida de alguien que su familia lloró por años. Rafael, atrapado, alzó la voz por primera vez, perdiendo la elegancia. «¡Corten esa llamada!». Uno de los guardias se lanzó, pero Esteban, de pronto, se movió con una decisión feroz y lo empujó contra un estante. Cajas cayeron, papeles volaron, el caos estalló. Y en medio de ese caos, Aitana, con lágrimas y ardor, deslizó la mano a la base de la caja, buscando la placa metálica de la que Mauricio había hablado. Sus dedos tocaron un borde, un panel, un secreto dentro del secreto. Y justo cuando intentó levantarlo, la voz de Mauricio susurró por última vez, como un ruego: «Hija, si hoy no sales, que al menos salga la verdad». La llamada se cortó, y el silencio que quedó fue más aterrador que cualquier amenaza. El silencio posterior a la llamada fue como si alguien hubiera apagado el mundo. Aitana Morales se quedó con el teléfono pegado a la oreja, escuchando nada, y aún así, oyendo todo. Su garganta ardía por el gas, pero el ardor real era otro. Esa palabra que no podía desoír. «Hija». Mauricio Morales estaba vivo, o al menos había estado vivo hace unos segundos. Aitana tragó saliva y obligó a su cuerpo a moverse. Metió el teléfono en el bolsillo y, con dedos temblorosos, levantó la placa metálica en la base de la caja.
El panel cedió con un clic mínimo. Debajo, envuelto en cinta negra, estaba el pendrive, el corazón. Aitana lo arrancó y lo apretó en la palma como si fuera un último latido prestado. ¡Lo tiene!, gritó Rafael Beltrán, ya sin máscara. ¡No dejen que salga! Alina Figueroa, medio cegada, tosió y avanzó un paso. Arma firme. ¡Rafael, al suelo! Pero Rafael no obedeció. Nunca obedecía cuando la ley lo miraba de frente. Hizo una seña rápida. Uno de sus guardias sacó una pistola oculta. El público no estaba allí para gritar. No había filas. No había testigos casuales. Solo 3 segundos de vida o muerte en un depósito subterráneo. Esteban Ledesma vio el arma y, sin pensarlo, se lanzó. No hacia Rafael, hacia el guardia armado. Lo embistió con el hombro y lo estampó contra un estante. El disparo explotó, seco, y una carpeta se reventó en papeles como si fueran plumas blancas. Aitana se encogió, pero no cayó. El ruido la despertó del mareo. Alina giró y disparó un tiro al aire, no para herir, sino para romper la autoridad falsa de Rafael. ¡Basta! El eco rebotó en el depósito. Los guardias se congelaron un instante. Rafael retrocedió hacia el panel oculto, la salida secreta, intentando escapar entre sombras. Aitana, con el pendrive en la mano, miró a Alina y recordó la frase de Mauricio. Alguien dentro de asuntos internos. Esa duda le mordió el pecho, pero no tenía tiempo para teorías. Tenía tiempo para elegir una única cosa, la verdad saliendo. ¡Aitana!, tosió Esteban sosteniéndose la costilla. ¡Ve! Aitana dudó un segundo. Un solo segundo. Y Rafael lo aprovechó, empujando el panel para abrir la salida. «¡Te lo dije!», escupió ya huyendo. «Te convertiste en un ejemplo». Aitana corrió. No hacia él, hacia la puerta principal, hacia el pasillo, hacia el aire limpio. Con cada paso, el gas se quedaba atrás. Pero el miedo no. Alina gritó a los agentes. «¡Sigan a Beltrán!». Los agentes se movieron, pero Rafael ya había desaparecido por la ruta secreta. Aitana llegó a la puerta del depósito y la empujó. El aire del pasillo golpeó su cara como agua fría. Respiró, por fin, y el mundo dejó de girar un poco. Detrás, Esteban salió tambaleando. Alina salió después, con el arma baja, respirando fuerte. Sus ojos se cruzaron con los de Aitana. «¿Qué tienes?», preguntó Alina urgente. Aitana apretó el pendrive en su puño. En su mente, la voz de Mauricio seguía. «Si hoy no sales, que al menos salga la verdad». Tengo lo que él no puede borrar», dijo Aitana. Y su voz tembló, pero no de miedo. Alina la miró, midiendo. «¿Quién es él?». Aitana no contestó con un nombre. Contestó con una decisión. Guardó el pendrive en el interior de su ropa, donde nadie pudiera arrancárselo sin tocar su piel. En ese mismo instante, un agente corrió hacia ellas desde el pasillo superior. Agitado. «Agente Figueroa», dijo. «Hay una orden de arriba. Quieren que entreguemos a la joven Morales para interrogatorio inmediato». Alina se quedó inmóvil. Aitana sintió que el estómago se le hundía. ¿De arriba? La cadena. Y de pronto, la advertencia de Mauricio dejó de ser teoría. Era ahora. La frase «de arriba» cayó como una losa. No era una simple instrucción. Era un mensaje. Ya se enteraron. Aitana Morales sintió el pendrive arderle contra el pecho como si tuviera temperatura propia. Alina Figueroa miró a la gente que traía la orden y por un instante su rostro se quedó inmóvil. Demasiado inmóvil. «¿Quién la firmó?», preguntó Alina seca. El agente tragó saliva como si el nombre le diera miedo incluso pronunciado. «Rafael Beltrán» y una segunda firma de respaldo. Alina apretó la mandíbula. «Beltrán ya no tiene jurisdicción aquí». El agente bajó la voz. «Dicen que sí la tiene, porque no lo van a arrestar. Dicen que fue un malentendido y que la operación nunca existió». Aitana sintió que la sangre se le helaba. «Nunca existió». La frase perfecta para borrar un mundo entero con tinta. Esteban Ledesma dio un paso, tambaleante. «Están limpiando la escena», murmuró. «Igual que antes». Aitana miró a Alina, y en esa mirada estaban todas las dudas de la llamada. Alguien dentro de asuntos internos. Pero también estaba otra verdad. Si Alina se vendía ahora, no había salida. Alina respiró hondo. Y cuando habló, su voz sonó distinta, más lenta, más pesada. «Escúchenme todos», dijo mirando a los agentes que se acercaban.
Nadie toca a la agente en entrenamiento Morales sin mi autorización directa. El agente frunció el ceño. Pero la orden está contaminada, lo cortó Alina. Y si alguien insiste en cumplirla, lo voy a registrar como obstrucción de una investigación federal. Hubo un silencio tenso. Nadie quería ser el primero en desobedecer arriba, pero tampoco querían quedar grabados como cómplices. Aitana, con el corazón golpeándole las costillas, hizo algo que partió el aire. Sacó el pendrive un segundo, apenas para que lo viera el agente más cercano, y lo volvió a guardar. «Si me llevan», dijo con voz baja, «esto no desaparece conmigo. Ya está duplicado». Era mentira, o no del todo, pero era la clase de frase que obliga al enemigo a dudar. Alina la miró de reojo. Aitana no supo si Alina entendía el farol o si conocía algo que ella no. En ese instante, Esteban se acercó y susurró a Aitana. «Hay una sala de servidores en el 3er nivel. Si lo subes ahora, aunque te encierren, ya no lo pueden borrar». Aitana sintió el peso de esa elección. Confiar en Esteban, el mismo hombre señalado por la advertencia. Pero también sabía algo. La verdad no se salva con pureza, se salva con velocidad. Alina tomó una decisión que nadie esperaba. Se quitó su credencial del cuello y se la puso a Aitana en la mano. «Vas a entrar como si fueras yo», dijo firme. «Nadie te va a detener con esto. Por unos minutos». Aitana abrió los ojos. «¿Y tú?». Alina se giró hacia los agentes, levantando la voz para que todos oyeran. «Yo me quedo aquí, y el que intente tocarla, lo va a explicar ante una cámara». Fue un desafío directo, un «vengan», y de pronto la autoridad se invirtió. Alina, rodeada, sola, se convirtió en muro. Aitana apretó la credencial, miró a Esteban y sin tiempo para dudas, corrió. Corrió por pasillos que ya no eran pasillos. Eran corredores de un sistema intentando tragarse su propia vergüenza. Las luces se mezclaban, las radios crepitaban, y detrás, como un eco, una frase de Damián volvía, pero invertida. «Aquí mando yo». «No, ya no». Aitana llegó a una puerta con lector. Pasó la credencial de Alina, pitido verde. Entró, y lo que vio adentro le cortó la respiración. Una fila de monitores mostrando accesos en tiempo real. Y en uno de ellos, un archivo recién creado con un nombre nuevo, limpio, perfecto para desaparecerlo todo. Cierre de caso Morales. El archivo Cierre de caso Morales brillaba en la pantalla como una lápida digital. Aitana Morales se quedó inmóvil un segundo, sintiendo que el corazón le golpeaba contra el pendrive escondido, como si ambos supieran lo mismo. Si ese cierre se firma, tu historia se convierte en polvo. La sala de servidores zumbaba con un sonido constante, eléctrico, como un enjambre contenido. No había gente, solo máquinas, y cámaras en las esquinas, ojos fríos que nunca parpadean. Aitana respiró hondo, se obligó a moverse y sacó el pendrive con manos firmes. «Vamos», susurró, como una oración. Encontró un puerto libre en una torre central. Lo conectó. En la pantalla apareció una carpeta automáticamente. Hierro 7. Y dentro, una lista de archivos, tantos que el scroll parecía infinito. Nombres, fechas, códigos, pero uno resaltaba: nómina IR. Aitana hizo clic. La pantalla se llenó de nombres, personas con cargos, personas con fotografía institucional, personas que hablaban de valores frente a cámaras. Y junto a cada nombre, pagos, transferencias, bonos, donaciones que no eran donaciones. Era la maquinaria del silencio. Aitana sintió náuseas, no por debilidad, sino por rabia. Su familia había llorado años, y ahí, en una pantalla, estaban las razones convertidas en números. Entonces oyó pasos detrás. Se giró. En la puerta estaba el mismo agente que había traído la orden. Su rostro ya no parecía seguro. Parecía dividido, como alguien que acaba de entender que obedecer puede convertirlo en monstruo. «No deberías estar aquí», dijo él. Pero su voz no era amenaza, era aviso. Aitana no se apartó del teclado. «Estoy exactamente donde tengo que estar». El agente miró las pantallas, tragó saliva y Aitana vio algo extraño. Vergüenza. «Van a venir por ti», murmuró. «Están diciendo que eres una infiltrada ilegal, que todo esto es montaje». Aitana sostuvo su mirada. «Entonces mira bien», señaló la pantalla. «Esto no es montaje, esto es su firma en cada trampa».
El agente se acercó un paso como hipnotizado por la lista. Sus ojos se movían rápido, leyendo nombres, y de pronto se detuvo. Parpadeó. Ese, susurró, ese es mi supervisor. Aitana asintió, lenta. Y si tu supervisor está ahí, tú también estás en peligro. El agente tragó saliva con fuerza. Se notó el momento exacto en que el miedo cambió de forma. Dejó de ser miedo a arriba y se volvió miedo a ser cómplice para siempre. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, casi sin voz. Aitana respondió sin titubear. Subirlo a un servidor externo. Enviarlo a varias oficinas, a prensa si hace falta, a quien no puedan controlar todos al mismo tiempo. El agente miró la puerta, nervioso. Te van a detener. Aitana puso los dedos en el teclado. Que lo intenten, pero primero esto vive. Empezó la transferencia. Una barra de progreso apareció. 1%, 2%, 3%. El zumbido de los servidores parecía volverse más fuerte, como si el edificio entero sintiera que algo se estaba escapando. En ese instante, el agente hizo algo que Aitana no esperaba. Se paró junto a la puerta y la cerró con llave. ¿Qué haces?, preguntó Aitana, alarmada. Él no la miró. Comprando tiempo, dijo, porque si esto se borra, yo también desaparezco algún día. La barra subió, 12%, 18%. Aitana tragó saliva. Recordó la voz de Mauricio. Si hoy no sales, que al menos salga la verdad. La puerta recibió un golpe del otro lado. Luego otro. ¡Abra!, gritó una voz. La barra 36%, 41%. Aitana apretó los dientes, respirando como si cada porcentaje fuera un paso hacia la justicia. La barra, 67%, 73%. Los golpes se volvieron patadas. La cerradura tembló. La barra, 89%. Aitana sintió que el tiempo se partía en dos. 95%. Y justo cuando el metal de la puerta crujió a punto de ceder, la transferencia marcó 100%. Enviado. Aitana soltó el aire como si acabara de nacer. El agente abrió la puerta antes de que la derribaran. Entraron dos hombres de traje, con placas, con caras duras. Aitana Morales, dijo uno. Queda bajo custodia inmediata. Aitana alzó el mentón, con los ojos brillando. Llegaron tarde, y en ese instante, en las pantallas, comenzaron a aparecer notificaciones de envío y recepción, como un coro digital imposible de silenciar. La verdad acababa de salir del edificio, y ya no había manera de volver a meterla. Los hombres de traje la sujetaron por los brazos con firmeza, pero ya no con autoridad, con prisa. Como si el edificio entero se estuviera hundiendo y ellos intentaran salvar solo su propio nombre. Aitana Morales no se resistió. No necesitaba. El pendrive ya no era una llave. Era un fósforo encendido en un bosque seco. La condujeron por el pasillo. Las radios estallaban con voces superpuestas. Puertas abriéndose, pasos corriendo. Y en medio de ese caos, Aitana vio a Alina Figueroa al final del corredor, rodeada de agentes, discutiendo con una calma feroz que no se compra ni se aprende en manuales. Alina la miró, no con duda, no con lástima, con orgullo. Y Aitana entendió algo que no había entendido antes. Incluso en un sistema podrido, hay gente que decide, en el momento exacto, no ser parte de la podredumbre. Uno de los hombres de traje habló rápido, como si quisiera que todo terminara ya. Esto se va a clasificar. Nadie va a ver, pero se quedó callado, porque en ese mismo instante, los monitores del pasillo comenzaron a mostrar titulares emergentes, alertas, correos reenviados. El sonido de notificaciones se volvió una tormenta, y cada ding era una pared cayendo. Un agente llegó corriendo, pálido. ¡Ya está afuera!, gritó. Lo recibieron varias oficinas y hay periodistas llamando. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era miedo, era derrota. Los hombres soltaron un poco la presión en los brazos de Aitana, como si de pronto tocarla fuera un riesgo. Uno murmuró, no puede ser. Aitana respiró hondo. Por primera vez en horas, el aire no le dolía. Le sabía a algo nuevo, posibilidad. Entonces, desde el fondo del pasillo, una puerta se abrió. Entró un hombre escoltado, delgado, con ojeras profundas, barba rala, pero con los mismos ojos de la foto reciente. Caminaba despacio, como quien no cree que el suelo sea real. Aitana lo vio, y el mundo se le hizo agua. Mauricio Morales, vivo,
Sus rodillas casi ceden, pero se sostuvo. No quería caer, no delante de él. Mauricio levantó la mirada y cuando sus ojos encontraron los de Aitana, se le quebró el rostro entero. No por debilidad, por años contenidos. «Aitana», susurró, y su voz fue la misma del teléfono, pero ahora en carne y aire. Aitana dio un paso, luego otro. Nadie la detuvo, nadie se atrevió. Alina, al verla avanzar, asintió apenas, como otorgándole el único permiso que importaba. Aitana llegó frente a Mauricio. Lo miró como si estuviera viendo un milagro con cicatrices. Te buscamos», dijo, y las palabras salieron sin control. «Te lloramos, te enterramos sin cuerpo». Mauricio intentó hablar, pero solo pudo extender los brazos, torpes, temblorosos. Aitana se lanzó a ese abrazo con todo lo que había aguantado desde niña. El miedo, la rabia, la vergüenza, la soledad. Y en ese abrazo, por primera vez, el dolor cambió de forma. Alina se acercó, voz firme hacia los hombres de traje. Se acabó, todo quedó registrado. Y si alguien intenta borrar esto, va a borrar su propia carrera con ello. Uno de los hombres tragó saliva, derrotado. La cadena ya no los protegía, ahora los exhibía. Aitana, todavía abrazando a Mauricio, cerró los ojos. Sintió las manos de él en su espalda, reales, calientes. Sintió el temblor de un hombre que sobrevivió al silencio. Y en medio del caos, escuchó algo que la hizo sonreír entre lágrimas. Gente afuera aplaudiendo, gritando su nombre, su apellido, sin desprecio, como si el mundo por un segundo decidiera corregirse. Mauricio le susurró al oído apenas: «No te rindas nunca más». Aitana levantó la vista, miró el pasillo, las cámaras, los agentes, las pantallas con notificaciones que seguían llegando, y entendió que la justicia no había caído del cielo. La empujaron personas que se negaron a callar. Si esta historia te tocó, compártela, porque la verdadera justicia comienza cuando dejamos de guardar silencio.